Muy interesante porque Dios ha tocado mi vida y dice Jeremías 29:11, dice, yo sé los planes que tengo para ustedes, hablando Dios al pueblo, hablando Dios a tu pueblo, a ti, o sea, a cada uno de nosotros. Dice, yo tengo planes para ustedes, planes para su bienestar, no para su mal, a fin de darle su futuro lleno de esperanza. Y dice al último, yo, el Señor, lo afirmo, ¿no? Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios. Señor, gracias por este día, porque tú has sido bueno con nosotros. Tu amor y tu misericordia son nuevos cada mañana. Hoy, Señor, te entrego este tiempo, que tu Espíritu Santo toque y redarguya el corazón tanto de cada uno de mis hermanos. Señor, gracias por tu palabra y en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, Hannah era una persona aproximadamente de 35 años, 35, 40 años, una mujer americana, caminando por la calle, andaba por la calle caminando y de repente empezó a quitarse la ropa, ¿verdad? Se empezó a quitarse, empezó a gritar y de repente cuando de repente estaba enfrente, estaba totalmente desnuda, ¿verdad? Y la persona venía hacia acá, hacia nosotros, al verla así totalmente medio cosa, se puso detrás de nosotros y empezó a decirnos maldiciones y y estaba totalmente desnuda, ¿no? Totalmente desnuda, caminó por un camino, por todo un rato ahí, anduvo toda la gente al verla, se empezaba a tomar videos, se empezaba a reír de ella, en la situación como estaba, empezaron a subir el live y me dio tanta tristeza porque al ver a este tipo de mujeres, no solamente de mujeres, de hombres, al verla así y llegó un momento donde se puso atrás de nosotros y empezó a gritarnos de cosas y sentí un escalofrío. No sentí miedo, pero me sentí un dolor en el corazón cuando ves a una persona que está sufriendo, a una persona que está en drogas, a una persona que está padeciendo de sus facultades mentales, ¿no? Por la droga. Y al ver eso me di cuenta de que había muchos sueños rotos, muchos sueños muertos. Ver esa persona, miré que, recuerdo que cuando estábamos pequeños, miraba a los ojos de mi papá con mucho amor, nos miraba con mucho amor. Llegaba a la casa y nos traía regalos. Llegaba papá a la casa y nos traía los carritos para andar jugando. En ese entonces eran esos carritos, ¿no? ¿Qué tenías que hacer? Te salías a la calle o ahí en el terreno, hacías carreteras con lodo y empezabas a escarbar y empezabas a poner agua para que tu carrito o tu tren circulara, ¿no? Y se mojara y te sintieras como estuvieras, o sea, hacías tu propia imaginación, ¿verdad? Y miraba a papá y tenía muchos sueños para nosotros, ¿no? ¿Alguna vez has mirado que papá tiene muchos sueños o mamá tiene sueños para ti, para tu vida? Y me recuerdo muchas frases que él me decía, ¿no? Me decía siempre, dice, estudia, quiero que estudies para que algún día seas doctor. Me decía mi papá, yo quiero que estudies. Mis papás tenían la profesión de ser profesores, ¿verdad? Los dos eran profesores. Muy inteligente mi papá, por cierto, pero esa era su profesión, ¿no? Y siempre decía, estudia para que seas un doctor, estudia para que algún día seas un arquitecto, ¿no? En ocasiones me dijo, estudia porque algún día me gustaría verte de presidente, me dijo, ¿no? Y me recuerdo esas palabras. Eran sueños de mi papá, eran sueños que él tenía para mi vida, eran sueños que él quería que yo cumpliera. Eran esos sueños que al ver a tu hijo, al ver a tu hija, empiezas a tener y a crear sueños para su vida, ¿verdad? Empiezas a desearle lo mejor. Ningún padre quiere algo malo para sus hijos, ¿verdad? Pero mamá era muy diferente. Mamá era totalmente distinta a los pensamientos de papá. Mamá siempre me decía, ayúdame a barrer,
para que cuando crezca les puedas ayudar a tu esposa. Aprende a lavar los platos, porque algún día le vas a ayudar a tu esposa a lavar los platos. Aprende a cocinar. Quiero que seas un buen hombre, me decía mi mamá. Quiero que seas respetuoso. Eran totalmente los pensamientos de mi mamá con los de mi papá eran totalmente distintos. Pero eran los deseos de mamá. Los deseos que quería que yo fuera un hombre obediente. Lo que siempre anhelaba mi mamá, su sueño era que yo fuera obediente, que sea una persona respetuosa, que nunca fuera una persona, siempre me decía, mi madre me decía, cuando crezcas, no quiero que seas como tu papá. Mi papá tenía un problema con el alcohol. Ese era un problema muy grande, ¿no? Que estaba en el problema de mi familia. Y es lo que siempre me decía, no quiero que seas como tu papá. ¿No? Cambia tu vida, me decían. ¿No? Pero pasan los años y los sueños de papá y de mamá mueren cuando empiezas a crear tus propios sueños. Empiezas a crear tus propios sueños y empiezas a tener otras visiones, ¿verdad? ¿Por qué? Porque llega un momento en tu vida donde tú ya no quieres, ya los sueños que tenía papá para tu vida, ya los tuyos ya se convierten, tienes otras metas, tienes otros propósitos para tu vida, ¿no? Y empiezas a trabajar en esos propósitos de tu vida, empiezas a buscar formas, empiezas a rodearte con personas que no son muy buenas, ¿verdad? Me recuerdo que los sueños de mi papá se empezaron a estropear y de mi mamá cuando empecé a buscar amistades que no eran buenas. Y ahí es donde me di cuenta que se arruinaron todos los planes míos como los planes de mi papá. Me recuerdo que cuando vine a los Estados Unidos, mi sueño era venir a Estados Unidos. En México, donde yo soy, se usa mucho el sonidero. Y quería venir a Estados Unidos a comprarme bocinas, a comprarme consolas y regresar a México y tener mi propio sonido. Ese era mi sueño, ¿no? Y hacer mi casa y era todo. Esos eran mis sueños, ¿no? Era el sueño que yo quería, no pedía tanto, pero cuando estás a una edad, ¿verdad? A una edad de 15 años, 14 años, pues tú piensas que el tener eso lo es todo, ¿cierto? Lo del tener un carro ya sientes que es todo, ¿no? El salirte de tu casa piensas que ya es todo, ¿no? Que ya tienes la vida resuelta, ¿no? El crecer, que tienes una edad ya suficiente, piensas que ya es todo. Pero te encuentras con la realidad que cuando vas pasando y empiezas a tomar malas decisiones, tus sueños se mueren. Llega un momento en tu vida donde tu sueño se murió. Lo mataste, ¿no? Matamos nuestros sueños nosotros mismos por nuestras decisiones, ¿no? Pero te voy a contar la historia de una persona, ¿no? Bueno, esta era Hannah. Esta Hannah, al verla, era una mujer que sus padres tenían muchos sueños en ella, pero al verla en esa situación, sus sueños habían muerto. Y muchos de nosotros nos encontramos así, ¿no? Hay una historia en la Biblia, voy a hablar de dos personajes, ¿verdad? Pero hay un sueño en la Biblia donde Lázaro, ¿cuántos reconocen a Lázaro? ¿Cuántos identifican a Lázaro? Era de Betania, ¿no? Lázaro era hermano de María y de Marta. Eran dos. Y Lázaro, de hecho María era la mujer que derramó el perfume a los pies de Jesús. ¿Se acuerdan de esa historia? Que dice que llegó y se hincó ante los pies del Señor, de nuestro Salvador, y empezó a untar el perfume sobre sus pies y empezó a llorar, los empezó a lavar y los secó con su cabello, dice la Biblia, ¿no? Esa era María, ¿no? Lázaro estaba en un problema, Lázaro tenía una enfermedad y María y Marta corrieron a pedir ayuda a su Señor, le dijeron, ve y dile que su amigo, el estimado Lázaro estaba enfermo, ¿verdad? Cuando Jesús, se los voy a parafrasear porque está muy larga el versículo, ¿verdad? Pero yo sé que ustedes lo van a leer en casa. Gracias, Jonah, gracias. Entonces, dice, tu amigo está enfermo. Cuando Jesús oyó esta enfermedad, le dijo a sus discípulos que estaban alrededor, dice,
Dice, no es para muerte, sino para gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado. Hay ciertas cosas que te van a pasar en tu vida y que van a ser para bendición de tu vida, ¿no? Estaba pasando, Marta y María estaban sufriendo, estaban viendo padecer a su hermano, estaban viendo a su hermano que estaba enfermo, y lo único que hicieron fue correr a Jesús y a decirle, Jesús, tu amigo está enfermo, ven pronto, ¿verdad? Y lo buscaron, pero Jesús dijo, ¿verdad? Jesús, cuando escuchó que Lázaro estaba enfermo, ¿qué hizo? Se quedó 2 días más. Jesús se quedó 2 días más. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús no llega cuando lo necesito? ¿Por qué Jesús se tarda a veces cuando en los momentos más difíciles de mi vida, en los momentos más dolorosos? ¿Por qué no está? ¿Por qué se tardó? ¿Por qué quiso Jesús esperarse 2 días más si sabía que su amigo iba a morir? A veces te preguntas por qué Dios toma ese tiempo. ¿Por qué Dios te deja cuando más lo necesitas? En esos momentos que quieres que está ahí, ¿no? Pero a veces no entendemos lo que Dios hace para nuestras vidas. Después, más adelante, Jesús supo que Lázaro había muerto y les dijo a sus discípulos, le dijo a las personas, me alegro que ustedes no hayan estado ahí, ¿no? Me alegro que ustedes no hayan estado ahí, ahora ustedes van a creer en mí. A veces quieres que personas, bueno, si Jesús no está, si Dios no te ha contestado y si Jesús no está en ese momento difícil, te gustaría que personas que amas estuvieran en tu proceso. Y te encuentres con que no están esas personas. No están las personas que tú necesitas que estén contigo en esos momentos dolorosos, ¿no? Hay momentos que necesitas un abrazo. Hay momentos que solamente necesitas que te abracen o que te escuchen. A veces no necesitas un sermón, solamente necesitas un abrazo o que la persona esté ahí en ese momento, ¿no? Pero Jesús tenía todo preparado. En Juan 11, del 17 al 27, dice, vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como 15 estadios, o sea, no estaba tan lejos. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. No. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará, ¿no? A veces preguntamos, Dios, si hubieras actuado antes, esto no hubiera pasado. Dios, si tú me hubieras hablado a través de esta persona, no hubiera pasado. Dios, si no hubiera conocido a esta persona, no me hubiera pasado, en serio, ¿no? Pero Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Y dice el 24, Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Le preguntó Jesús a Marta, ¿crees esto? ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido al mundo, ¿no? Pero a veces dudamos de que Dios pueda hacer esos milagros en nuestras vidas. Pero Jesús prueba nuestros corazones. Jesús prueba el corazón de cada uno de nosotros, ¿no? Jesús ya sabía qué iba a pasar. Jesús sabía qué estaba pasando con Lázaro. Jesús sabía qué estaba sucediendo en el corazón de Marta, de María. Jesús sabía. Y Jesús sabía, tanto sabía que en el 32, más adelante dice, María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole, Señor, igual lo que le dijo Marta, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. El 33 dice Jesús entonces al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también lloró y se estremeció en espíritu y se conmovió. Dice, y dijo, ¿dónde lo pusiste? Le dijeron, Señor, ven y ve.
Y Jesús lloró. El 36, dijeron entonces los judíos, mira cómo le amaba. Y el 37 dice, algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos del ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? A veces piensas que, mira, fíjate lo que está pasando. Jesús vio la situación, Jesús miró el sufrimiento de estas mujeres, murió y se conmovió. A veces pensamos que Dios pasa por desapercibido nuestro dolor. A veces pensamos que Dios no entiende el proceso, el dolor que estás pasando, ¿verdad? A veces no entiendes por qué tus sueños fracasaron. ¿Por qué los sueños de papá fracasaron en mi vida? ¿Por qué los sueños de mamá fracasaron en mi vida? Y no entiendes y a veces piensas que Dios no te escucha. Pero al verlo, Jesús, al ver a la situación, al ver a las personas, dice que les dolió en su corazón y que también lloró. Jesús conoce, ¿no? Conoce tu dolor. Pero algo muy importante pasa aquí. En el 39 dice, el capítulo 39 dijo, Jesús, quita la piedra. Dijo Jesús, quita la piedra. Marta, la hermana de aquel que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Y a veces ponemos pretextos, ¿no? Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra donde había sido puesto el muerto y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y el 43, y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y dice, y el que había muerto salió atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario, y Jesús dijo, desátale, déjale ir. No. Hay veces en tu vida que van a pensar personas, ¿verdad?, que ya no van a creer en ti. Hay personas que no van a creer totalmente en ti, porque hemos creado una vida, hemos caminado y desgraciadamente hemos dejado cosas muy malas, ¿verdad? Que es difícil que crean en mí, que crean en ti, que crean en mí. Hay momentos incluso tu familia, incluso tus padres, ¿verdad? Aquellos que tenían sueños contigo, incluso aquellas personas que tenían esos sueños contigo, va a llegar un momento donde ya no van a creer en ti, que no hay un milagro, que no puede haber un cambio para tu vida, que ya no puedes salir, que ya estás acabado, que algún momento en tu vida te has sentido muerto, espiritualmente hablando. ¿Te has encontrado en ese momento donde dices, ¿sabes qué? Ya Dios, yo creo que ya no tienes nada para mi vida. Ya yo creo que ya di todo, me siento mal, me siento que he fracasado en toda mi vida, he hecho todas las cosas malas, no tengo solución, la gente ya no confía en mí, ya no cree en mí. Pero lo más triste no es que la gente piense eso de ti, lo más triste es cuando tú mismo piensas eso de ti, que estás muerto. Cuando piensas cuando ya no ves propósito en tu vida. Había una mujer, era un día triste para ella. Su vida había llegado a su fin, sus sueños habían muerto, los hombres la condenaban, había sido encontrada infragante, en pecado, no tenía salvación. Su vida estaba llena de desatinos, ¿verdad?, inciertos. Amó de una manera tan errada. Buscó ser amada y solo fue usada, ¿no? Buscó ser feliz a su manera y solo lo que había conseguido fue abrirle heridas profundas para que nadie pudiera curar. ¿Te has pasado en ese momento? Pero la pregunta es, ¿qué hace una persona cuando ve que erró y que merece ser castigada por eso? Pues lo mismo, ¿no? Repite lo que estaba haciendo para que el dolor que cree que merece aumente. A veces así nosotros mismos nos
auto lastimamos, porque merecemos esto, porque dices, yo merezco esto. No mereces que tú me castigues, Dios. Yo merezco esto, yo me tengo que castigar porque yo me merezco este castigo. Y buscamos eso, buscamos ser castigados nosotros mismos. Esta mujer estaba pasando por eso. Ella había escogido ese camino, un camino infeliz que la llevó al fondo de un pozo, ¿no? Un camino doloroso que acabó con sus ganas de vivir, sus valores habían diluido, sus virtudes habían desintegrado, se sentía una basura, ¿no? Nos sentimos de esa manera cuando estamos en pecado. Sabía que debía cambiar el rumbo de su vida, pero no tenía fuerzas para hacerlo. Hay momentos que queremos cambiar nuestras vidas, pero no sabemos cómo, ¿no? Fue entonces cuando unos hombres la descubrieron y la arrastraron hasta Jesús. Había sido encontrada en pecado y merecía ser apedrada, ¿no? Y es triste, pero es verdad, la ley de los hombres es implacable. La ley del hombre no perdona. El hombre no perdona. El hombre es malo, es cruel y no quiere perdonar, no perdona. Si la hiciste, la tienes que pagar. Esta mujer había sido encontrada en adulterio, ella estaba allí, su pasado era feo, su presente horrible, su futuro no tenía porque estaba enfrente. Cuando una mujer era encontrada en adulterio, la Biblia dice que era apedrada por todos, la iban a apedrear. La mujer estaba entre la vida y la muerte, la llevaron ante el maestro para cumplir la ley. Y ellos estaban dispuestos a matarla, ellos estaban dispuestos a apedrearla, ¿verdad? Esta mujer estaba destruida, estaba deshecha, pero ella estaba allí, con el peso, aparte con el peso de su culpa, estaba herida, atormentada. Ella era la pecadora, la perdida, la mala, ¿no? Pero, oh sorpresa, estaba Jesús. Siempre en los momentos más difíciles es cuando pensamos, cuando no está Jesús. Gracias a Dios que Él estaba ahí, ¿no? Y dice la Biblia que dijo estas palabras: el que se encuentre sin pecado, que tire la primera piedra. ¿Y qué pasó? Nadie se atrevió a hacerlo. Se empezaron a ir uno por uno, empezaron a soltar las piedras, empezaron a tirarlas, se empezaron a ir. Y Jesús con ese amor, me imagino su voz tan dulce, preguntándole: ¿dónde están los que te condenan? ¿Dónde están aquellos que te culpaban? Y la mujer respondiendo dice: todos se han ido. No tenía el valor, cuando estás mal, no tienes el valor de ver a los ojos a la persona. No tienes el valor de mirar a las personas a los ojos. Esta mujer no quería ni levantar los ojos. ¿Y qué dijo Jesús? Yo tampoco te condeno. Y lo único que le dijo: vete y no peques más. Dios puede hacerte una persona nueva si le entregas tu corazón, ¿verdad? Todos lo sabemos, pero ¿qué nos falta? Hay una parte en la Biblia que dice en 1 de Juan 1:9: pero si confesamos nuestros pecados, podemos confiar en que Dios, que es justo, perdonará nuestros pecados y nos limpiará de todo mal, ¿no? Cuando estás así en una situación tan difícil, te olvidas de que una vez fuiste usado por Dios. A todos nos puede pasar. Niñas, niños, jóvenes, adultos, en cualquier momento te vas a encontrar con etapas difíciles en tu vida. Y vas a recordar, en los momentos, en aquellos tiempos, yo servía a Dios. Te has encontrado a personas que decían: es que yo conocí a Dios hace años y yo servía. Y yo estaba trabajando para las cosas de Dios. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué te desilusionaste de seguir sirviendo a Dios? El martes pasado llevé a mi hermana a cenar por el Día de las Madres y había una persona ahí cantando y me enojó porque dijo, ya ni cuando era evangelista me aplaudían tanto. Me enojó, ¿por qué? Porque dijo, ¿por qué? O sea, ¿dónde está esa persona que decía, pues al parecer cantaba en la iglesia, dedicaba su vida a la iglesia? Pero ¿qué pasó? ¿Dónde se fue? ¿Dónde estamos?
¿no? ¿Dónde se fue esas personas? Pero desgraciadamente, ¿qué es el pecado? Es consecuencia de muerte, ¿verdad? El pecado es consecuencia de separación. Hay una escena, y yo sé que todo nos ha pasado en nuestras vidas. Hay momentos donde ya nos sentimos así, que no queremos servir en la iglesia, o hay momentos donde te va a pasar, ¿no? Que te vas a encontrar. Pero hay una escena de los Avengers, ¿verdad? De los superhéroes, donde se avecina un peligro muy grande para la tierra. Se avecina, viene un enemigo muy fuerte. Y los Avengers ya estaban acomodados en sus vidas. Se habían olvidado que ellos habían sido en un momento unos superhéroes. Se habían olvidado de que en algún momento ellos habían tenido victorias. Se habían olvidado y empezaron a vivir. Unos se casaron, otros se metieron en alcohol, estaban abandonados, no querían saber nada de eso, estaban totalmente olvidados. Unos habían colgado sus armas, otros ni sabían dónde la habían dejado, ¿no? El enemigo venía, ¿no? Y a veces nos encontramos así como cristianos, ¿no? Pero había unas personas que sí estaban siempre atentos de lo que estaba pasando. Y lo más triste fue que empezaron a animarlos, quisieron animarlos a que vinieran a pelear con el peligro que se avecinaba. Pero empezaron a surgir problemas, reclamos, empezaron a pelearse entre ellos mismos. No querían dejar su vida, querían seguir estar así, ya estaban cómodos, ¿no? Y así nos pasan a algunos cristianos. Antes teníamos victorias en las cosas de Dios, trabajábamos para Dios, ganábamos almas para Dios, estábamos firmes en Dios y teníamos muchas victorias, ayunábamos, orábamos, buscábamos la presencia de Dios, pero llegó un momento en nuestras vidas donde nos quedamos quietos y nos tenemos una vida ordinaria, una vida donde ya no hay planes para nosotros, pensamos que no hay planes para nosotros, nuestros sueños han rotos, nuestros sueños han muerto, los hemos matado, ya no queremos saber nada de Dios, no quiero volver a regresar otra vez a pelear, ya no quiero volver a ganar almas para Dios, no quiero servir otra vez en las cosas de Dios. Ahí me tratan mal, ahí no me escuchan, o no sé, o ahí murmuran de mí o hablan de mí. No sé cuál ha sido el problema, por qué las personas dejan de servir a Dios. Pero es el momento de poder de poder levantarte, ¿no? El enemigo está presente, el enemigo está aquí, incluso puede entrar en casa. El enemigo no tiene compasión de destruirte. El enemigo no le importa quién seas, si eres hijo de pastor, o eres un líder de alabanza, o eres un diácono. No le importa quién seas, su propósito es derribarte y destruirte y tenerte quieto. Que mueran los propósitos que Dios tiene para tu vida, porque ¿qué es lo que Dios tiene para nosotros? Lo que leímos, Dios tiene planes para nosotros, cosas diferentes para nosotros, para nuestro bienestar, no para nuestro mal. Pero hemos colgado nuestras armas, nos hemos acomodado a esta vida ordinaria, ¿verdad? Nos hemos cegado, hemos querido alcanzar nuestras propias metas. A veces, sirviendo en las cosas de Dios, a veces hay gente que dice, es que la gente solo me usa. Si eres un hijo de Dios y quieres servir en las cosas de Dios, tienes que dejar de decir esas palabras y tener esos pensamientos en tu mente de decir, es que la gente solo me usa, es que la gente solo me drena, nadie se preocupa por mí. Y empiezas a ser triste, empiezas a ser una víctima y empiezas a hacerte una víctima de una persona egocéntrica. Imagínate que Dios pensara de esa manera por nosotros, no pudiéramos ser salvos. Si la gente que lo buscara, si en los momentos más difíciles de tu vida le dijera, estoy ocupado, déjame en paz, me estás drenando, solamente me buscas cuando hay comida, solamente me buscas cuando quieres que sane a tu hijo, cuando quieres que le dé vida a los muertos, solamente me buscas cuando quieres que le dé vista. Imagínate que Jesús fuera así con nosotros. Es que solamente me están usando, me están drenando. Pobre de mí, ¿no?
Imagínate que Jesús dijera eso de nosotros. No seríamos salvos. Pero el mundo, desgraciadamente, te ha puesto eso en tu mente para decir, es que tú vales más. Debes de amarte, debes de cuidarte. No dejes ese tipo de personas que no te drenen, te están drenando. Es egocentrismo. Y no estás sirviendo a Dios. Si tienes ese pensamiento, no vas a poder servir a Dios. Porque las almas necesitan amor. Las almas necesitan ser escuchadas. Las almas necesitan tiempo. Las almas necesitan ser restauradas. Y si tenemos ese tipo de pensamiento, no vamos a llegar a ningún lado y nunca vamos a poder ser útiles en las manos de Dios. Y desgraciadamente nos encontramos con personas y somos tan buenos para encontrar personas, malas personas, amistades malas, que no quieren nada de Dios, ¿verdad? Y es por eso que a veces nos contagian con esos malos pensamientos. Y dice Corintios 15:33, ¿verdad? Dice, no se dejen engañar, como alguien dijo, ¿verdad? Los malos compañeros echan a perder las buenas costumbres. Fíjate con quién te estás rodeando. Fíjate quiénes son las personas con las que te estás envolviendo día con día. Si quieres empezar a servir a Dios, te invito a que busques personas que quieran hacer la voluntad de Dios, personas que busquen la santidad, personas que quieran, que te motiven a buscar, amar más a Dios. Pero a veces buscamos personas que no temen a Dios, no aman a Dios, no quieren nada con Dios y le hacemos más caso a esas personas y nos dejamos que sus pensamientos caigan en nuestra mente y empiecen a hacer empezar a perder ese propósito que Dios tiene para nuestras vidas, ¿no? Si me pueden ayudar con el piano, ya para terminar. Pero Dios es tan bueno y tan misericordioso. ¿Le crees a Dios que puede hacer un cambio en tu vida? Como le dijo a Marta, ¿crees? ¿Crees en mí, Marta? ¿Qué dijo Marta después? Señor, es que ya está muerto, ya lleva 4 días. Marta, te dije que si crees, Dios puede obrar en tu vida. Si tú piensas que ya no tienes propósito en tu vida, pero si le crees a Dios, si le crees, Él te puede restaurar, Él te puede levantar, Él te puede llenar, te puede poner ese amor y te puede usar. Siempre he creído que si estoy vivo o si estás viva, es porque Dios tiene un plan para tu vida. El propósito de Dios todavía está en ti. Y hoy te está hablando, hoy te está diciendo, si me crees, no me creas a mí, pero si le crees a Dios, que Él puede hacer ese cambio en tu vida. Si le crees a Dios que Él puede transformarte, Él renovarte, levantarte y llevarte al propósito que Él tiene para tu vida, porque sus planes son mejores que nuestros planes. Los planes de Dios son mucho mejores que los nuestros. Los nuestros son limitados. Son limitados los planes que tú tienes, que los planes que tiene papá, que los planes que tiene mamá. Los planes de Dios son mucho más grandes, cosas más grandes, a donde Dios te quiere llevar y te va a llevar si tú le crees, pero le tienes que creer. Dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y si se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Si tú te humillas delante de tu Dios, delante de tu Salvador, delante de tu Padre, si tú te humillas, dice, y tú cambias tu forma de ver las cosas, tus malos hábitos, tus caminos, si tú en verdad quieres amar a Dios, tienes que empezar a dejar esas cosas que te alejan de Dios. Empezar a alejar esas amistades que te alejan de Dios. Empezar de dejar de escuchar ciertas personas que no tienen que ver nada con Dios. Dice que Él te va a perdonar. Él perdonará nuestros pecados y Él sanará tu tierra. Yo he estado en esa situación. Todos hemos estado en esa situación donde preguntas, ¿por qué, Dios? ¿Por qué? ¿Qué me pasa? ¿Qué pasó? ¿Por qué no estuviste ahí?
¿Por qué llegaste tarde? ¿No? ¿Por qué en ese momento que estuviste ahí, el momento que te necesité, ni ellos, ni mis amigos, ni tú estuviste ahí? Pero Dios tenía un mejor plan para nuestras vidas. Quería glorificar a su Dios, a Dios Padre, para que la gente creyera en Él. Y hoy Dios se va a glorificar en ti. Hoy Dios se va a glorificar en tu vida. Hoy Dios, si tú le crees a Dios, Dios se va a glorificar en tu vida. Si tú le crees a Dios, Dios quiere hacer ese milagro en tu vida. Tenemos un Dios de milagros, un Dios vivo que hace milagros. Si tú le crees, así como le hizo a Lázaro, que lo levantó de los muertos y que tenía 4 días, Él te va a restaurar. Si tú crees que estás muerto espiritualmente, Dios te va a poner ese espíritu, va a poner vida en ti, va a poner vida en nosotros y nos va a levantar para su propósito. Y aunque la gente te condene, y aunque así como esa mujer que todos la querían matar por su pecado, así como aquella mujer que querían apedrearla porque estaba mal, porque había fallado, porque había errado, Dios hoy con su dulce amor yo te puedo hacer una nueva persona si le entregas, si tú le entregas tu corazón. Dios puede hacerte una nueva persona. Pero la respuesta es tuya, la decisión es tuya. Nadie te puede obligar. La decisión está en ti. Y tómala, no la dejes. Los mejores planes, lo mejor que Dios tiene para ti, no te lo puedes imaginar. ¿Qué es lo que buscas? ¿Qué estás buscando? Decía Job: desnudo nací y desnudo me iré. ¿No? ¿Qué buscas? En el momento de escuchando a una señora me dijo: el día que yo me muera, ni mis propiedades, ni mi dinero, ni los reconocimientos que me dieron aquí en este mundo me los voy a llevar conmigo. Aquí se van a quedar. Y era una persona que no conoce de Dios. Aquí se van a quedar. Pero nos envolvemos tanto en buscar mi bienestar, mi yo. Nos envolvemos tanto en buscar el querer, el poder estar bien mentalmente, físicamente, ¿no? Buscamos estar en esa situación en que no nos pase nada, en asegurar mi futuro, en asegurar mis sueños. Pero ¿dónde están los sueños de Dios? ¿Dónde los abandonaste? ¿En dónde los dejaste? ¿Por qué murieron los sueños de Dios en tu vida? Porque Dios puso sueños en ti. Y los sueños de Dios todavía están vigentes para tu vida. Dios quiere hacer grandes cosas en tu vida, joven. Dios quiere levantarte, te quiere proyectar hacia otra, para una generación. Los quiere levantar hacia otra nueva, a otro nivel. Pero está en ustedes, en que puedan amar a las demás personas. Está en ustedes, está en nosotros. No hay nadie que pueda hacer ese cambio, sino nosotros que estamos aquí. Así que yo te invito a que tomes tu decisión. Y si hay sueños muertos, Dios los puede revivir. Pero como dice la Biblia, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Busca primeramente a Dios, busca la santidad, busca servirle. ¿Quieres encontrar un propósito en tu vida? Todos dicen: es que yo no sé cuál es el propósito de mi vida. En el mundo no lo sé, pero aquí en las cosas de Dios sí. ¿Quieres buscar cuál es el propósito que Dios tiene para tu vida? Ponte a trabajar. Empieza a aportar, ayudar aquí en
en la iglesia. Cuando empieces a hacer eso, poco a poco vas a ir encontrando hacia dónde Dios te va a ir dirigiendo. Vas a ir sintiendo a dónde Dios te va a llevar. Empiezas a amar las almas. Estamos haciendo un trabajo a través de nuestro líder Emanuel, un trabajo que me anima más porque veo jóvenes nuevos que están sirviendo y es lo que necesitamos, que poder servir con ellos, poder servir, alcanzar a almas, alcanzar personas. No, ese es nuestro propósito, nuestro llamado. Antes no lo hacíamos y estábamos aburridos, estábamos como aquellos Avengers que habíamos abandonado todo, habíamos colgado todo, ya no queríamos guerra, no queríamos pleito, queríamos estar cómodos. Pero ahora no, ahora somos diferentes, ahora estamos levantando una nueva generación, se están levantando nuevos jóvenes, se están animando nuevos jóvenes para servir en las cosas de Dios y en los cuales vamos a empezar a hacer esos pilares para empezar a traer esas personas. ¡Anímate! No te me desanimes. Tenemos que estar animados. Y para que no te desanimes, busca personas que quieran buscar la presencia de Dios. Busca personas que amen a Dios. Busca personas que busquen su santidad. Si tú buscas a esas personas, vas a estar, dice el Salmo, van a ser como esos árboles que su fruto llega a su tiempo. Serán plantados junto a ríos, junto a corrientes de aguas vivas, y su fruto no cae, y que siempre llega a tiempo. Si te juntas con ese tipo de personas, pero si te juntas con otro tipo de personas que piensas que los vas a poder cambiar, olvídate. Siempre vas a ser igual y nunca va a haber un cambio en tu vida. Siempre vas a permanecer en el mismo y siempre te vas a estar lamentando toda tu vida. ¿Por qué soy así? ¿Por qué estoy así? ¿Por qué? Porque nunca hemos querido hacer un cambio verdadero para servir a Dios. Te invito a que te pongas de pie y vamos a Señor, te doy gracias. Gracias porque tus planes son mejores que los nuestros. Gracias porque los planes que tú tienes para nuestras vidas no son los que nosotros hemos planeado. Gracias, Señor, porque vienes a tiempo y destruyes todos nuestros planes. Gracias, Dios, porque tú tienes cuidado de tu iglesia, de tus jóvenes. Gracias, Dios, por la vida de cada uno de ellos. Espíritu Santo de Dios Altísimo, pon esa convicción en los corazones de cada uno de nosotros. Señor, que tú puedas restaurar nuestros corazones, que puedas restaurar, Señor, puedas dar vida al propósito que ha muerto en nosotros. Si ha muerto ese propósito que tú has puesto en los corazones de cada uno de nosotros, si nos hemos sentido acabados, si nos hemos sentido abandonados, si hemos dejado de orar, si hemos dejado de ayunar, si te hemos abandonado, Señor, perdónanos. Perdónanos, Señor. Pero tu palabra dice que si tu pueblo se humillare, si nosotros nos humillamos, si nosotros te buscamos de corazón sincero y empezamos a hacer buenas obras, dices que tú oirás desde los cielos y perdonarás nuestros pecados y sanarás nuestra tierra. Señor, te ruego, Padre, que tengas compasión de nosotros. Levanta esta nueva generación, Señor. Levanta nuevos líderes. Levanta estos profetas, maestros, pastores, evangelistas que están aquí, Señor. Hombres y mujeres, siervos y fieles a ti. Levanta, Señor, estos hombres. Que todo dardo de Satanás que se ha levantado, que todo desánimo sal fuera de la vida de cada uno de nosotros. Que toda decepción, en el nombre de Cristo Jesús, espíritu de decepción, sal fuera de la vida de cada uno de mis hermanos. Que todo aquello, Señor, que Satanás ha hecho y ha desanimado, todo desánimo se va de la vida de mis hermanos. Renueva, Señor, y pon ese espíritu en nosotros para buscarte, para anhelar tu presencia, Señor. Te damos gracias, guárdanos, cuídanos
y que podamos hacer tu voluntad, Señor. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús, y permite, Señor, que los sueños, que tus sueños los podamos cumplir, que esos sueños de vidas que tienes para nosotros se puedan cumplir en nuestras vidas, que poder reclamar aquello que tú tienes para las vidas de cada joven. En el nombre de Cristo Jesús, yo bendigo a cada joven, a cada hombre, a cada mujer. Yo bendigo sus vidas, Señor. Que los planes que tú tienes para ellos, yo los bendigo, Señor. Que se puedan realizar, si son los planes conforme a tu corazón, que se realicen, Señor, a su tiempo. Y que les des esa paz, esa tranquilidad en sus corazones. En el nombre de Cristo Jesús, y todos decimos, amén.